Hermano, muy buenas noches. Hoy es julio 25 del 2020 y tengo las 7 de la noche con 59 minutos. Vamos entonces hoy a continuar nuestro estudio en el Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg, uno de los eh, más, diríamos, robustos teológicamente de la teología reformada, 1560, hecho en los Palatinados, en una región de muchos cristianos católicos y luteranos. Entonces es ahí donde la teología reformada entra para eh, empezar a diseminarse en cuanto a eh, eh, las doctrinas de la reforma que estaba iniciándose en ese entonces. Eh, Quisiera seguro que me escuchan bien y bueno, si es así, entonces vamos a continuar. Lo que continúa hoy es eh, capítulo 53 del Catecismo de Heidelberg, capítulo 53, y tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. Voy a poner en la página: ¿qué crees con respecto al Espíritu Santo? Pregunta 53, y dice: primero, que Él es Dios, eterno con el Padre y el Hijo. En segundo lugar, que Él también me es dado y que me hace por un verdadera fe participante de Cristo y todos sus beneficios. Me consuela y permanecerá conmigo para siempre. Ok, entonces muy bien. Vamos entonces, antes de continuar, a hacer una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Pido, Señor, tu presencia y que el mismo Espíritu Santo de quien vamos a hablar nos llene de su presencia y nos guíe a toda verdad de acuerdo a tu palabra. Así te pido en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer la exposición de lo que tiene que ver el Espíritu Santo. Algo como introducción. Yo quiero que escuchen bien. Esto es muy importante. Estamos de 1560. No, 1560. Ya la reforma había empezado con Lutero. Anteriormente, unos 40 años atrás, había empezado con Lutero eh, la reforma. Y bueno, entonces se comenzó a diseminar, se comenzó a extender. Uno de los grandes exponentes de la teología reformada es Juan Calvino. Lutero empezó como una protesta al sistema papal. Ahora, él no protestó contra todo el sistema papal. Él protestó con algunas políticas del sistema papal. Eso hay que entenderlo bien. ¿Ok? Hay que entenderlo bien. O sea, Lutero, se podría decir, quería reformar algunas partes en lo que tiene que ver con los sacramentos, con la liturgia y con el aspecto de la soterología que tiene que ver con eh, cómo uno se justifica ante Dios. Entonces, cuando uno estudia, se va a dar cuenta que Lutero, en su idea de él, en su mente, eso era lo que necesitaba la iglesia, reformarse. Pero cuando él muere, ya toma su lugar otro personaje llamado Juan Calvino.
Juan Calvino entonces estudió a Lutero, estudió y vio la situación católica romana en Europa. Y él piensa y dice, bueno, sí, Lutero empezó, lo admiro, pero hay otras cosas más que se tiene que reformar. No solamente lo que él dijo, pero hay más. Es más, la reforma tiene que ser total. Es lo que decía Calvino. Entonces Calvino desarrolla todo un sistema de lo que es la reforma, escribió, y está sintetizado en lo que se conoce como las instituciones de la religión cristiana. Entonces, si usted tiene acceso hoy en día con el milagro del Internet, las instituciones de la religión cristiana, está también en español, lo, eh, lo tradujeron del inglés al español. Si no lo ha leído, yo le animo a que lo lea y que lo estudie. Las instituciones de la religión cristiana tienen que ser estudiada por todo aquel que quiere saber la historia de la reforma y por todo aquel que se llama reformado presbiteriano. Porque ahí Calvino desarrolla todo lo que nosotros creemos. ¿Ok? Muchos temas. Entonces, dentro de todo la revolución de la reforma, se hace la confesión. Confesiones y catecismos comienzan a surgir en todas partes de Europa. 1560 se hace la confesión de fe de Escocia por Juan Knox. Entonces, el Parlamento escocés adopta la confesión de fe, que es prácticamente lo que Juan Knox aprendió de Juan Calvino en Ginebra. 3 años más tarde, y ahí es donde aparece el Catecismo de Heidelberg, ¿no? Es un documento que estamos leyendo, es profundo, de verdad, porque es el inicio de la Reforma. En ese entonces solamente había un representante de la fe cristiana, la Iglesia Católica Romana. Entonces los reformadores dijeron, bueno, sí, nosotros no queremos crear otra iglesia, porque solamente hay una iglesia. Cristo es cabeza de una iglesia, no de 2, de 3 o de 4. Sin embargo, esta iglesia de Cristo ha sido viciada por el papado, dicen los reformadores. Entonces se tiene que reformar. No queremos formar una secta, no queremos dividir la iglesia, pero tenemos que reformar, porque se ha salido de orden. Porque están enseñando cosas que no es lo que realmente es la iglesia de Cristo. Entonces, eso va directo al corazón del papado. Y obviamente el papado para 1530 en adelante tenía poder político asentado en toda Europa. Era un poder político muy fuerte. Entonces, atacar la Iglesia Católica Romana era atacar sus intereses políticos y económicos. Entonces, cualquiera no se podía parar delante del poder político de la Iglesia Católica Romana, no. O uno tenía que estar loco o uno tenía que estar preparado y saber lo que está haciendo. Bueno, hubieron hombres que sabían lo que estaban haciendo. Uno de ellos, Juan Calvino. Juan Calvino, entre otros más. Entonces, es ahí que nosotros, los reformadores, los que seguimos el cristianismo reformado presbiteriano, decimos y confesamos que hay una sola iglesia católica y apostólica, confesional, pero que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana papal. Porque durante siglos, como dicen los reformadores, ellos han adoptado y han cambiado la liturgia, los sacramentos, y lo más importante, el aspecto de la justificación por la fe, que es la base en donde hay, diríamos, un conflicto tremendo. Porque si la justificación por la fe no se entiende, entonces usted no puede saber cómo usted es salvo. Entonces, aunque el catolicismo dice, nosotros creemos también la justificación por la fe, pero no de la forma como ustedes creen. Ese es un punto muy importante.
Entonces, dentro del cristianismo están los dos sistemas de fe. El sistema católico romano, justificación por la fe, y el sistema protestante reformado presbiteriano, justificación por la fe. ¿Cuál de los dos sistemas es lo correcto? No estamos hablando de evangelicalismo porque eso nace en los Estados Unidos, 1910, 1920. Evangelicalismo no es reforma. Peor pentecostalismo, tampoco. No tiene nada que ver. Estamos hablando del origen de lo que tiene que ver la fe reformada, original, sustentada en la palabra de Dios. Entonces, uno de esos temas principales que vamos a ver ahora tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo? Jesús que dijo, los apóstoles que dijeron, los profetas que dijeron, ¿qué es lo que la Biblia enseña en cuanto al Espíritu Santo? Ahora, es muy importante porque cuando se habla del Espíritu Santo desde el punto de vista de la Reforma, en el Catecismo de Heidelberg, estamos hablando de 1563. En ese tiempo no había pentecostales, no había evangélicos. Eso es de Estados Unidos, 1900 y algo. Estamos hablando de 400 años, 4 o 500 años de antigüedad. Entonces, se tiene que entender qué es lo que la doctrina reformada en cuanto al Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Si usted no es reformado, le invito a que se quede para que aprenda. Si usted es reformado, también le invito a que se quede para que siga aprendiendo y se consolide su aprendizaje. Entonces vamos a retroceder a través del documento y vamos a estudiar, posiblemente sean 2 o 3 sesiones, porque es amplio este tema del Espíritu Santo, lo que desarrolla el catecismo, y vamos a ver qué es lo que enseñaron los reformadores en cuanto al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué es lo que enseñaron dentro del pentecostalismo norteamericano popular que está en México, Centro y Sudamérica? Espíritu Santo ellos lo relacionan con trabalengua, ¿no? Es un trabalengua o balbuceos. Según ellos es manifestación del Espíritu. Trabalenguas y balbuceos. Pero trabalenguas y balbuceos no es manifestación del Espíritu Santo. Eso es invención de los pentecostales. Sí, es invención. Porque eso no enseña la Biblia. En ningún texto de la Biblia se enseña trabalenguas y balbuceos. Eso nació en los Estados Unidos. Eso no nació en México. Eso no nació en Centroamérica. Eso no nació en Centroamérica. Vinieron de los Estados Unidos a esta parte de México, Centro y Sudamérica, trayendo esa doctrina. Pero eso no fue enseñado durante toda la historia de la iglesia cristiana, hace más de 2000 años. No fue enseñado por los reformadores. Aunque hubieron sectas heréticas. Sectas heréticas. ¿Sabes lo que es herejía? Herejía es una doctrina que va en contra o niega los principios doctrinales ortodoxos de la iglesia cristiana. Una de esas herejías es la negación de que Jesucristo es Dios y es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, y esos grupos sectarios existen hasta ahora y ya existieron en el tiempo de la Reforma. Entonces, cuando los reformadores hablan del Espíritu Santo, ellos están teniendo en mente también refutar a las sectas heréticas que niegan la personalidad del Espíritu Santo y también que niegan la doctrina de la Trinidad. Y hay muchos heréticos. Y yo he visto inclusive evangélicos que llaman hermano a un herético. Sí, le dicen hermano. Y yo digo, ¿quién es el hermano? Niega la Trinidad. No es hermano. Al menos que sea hermano sanguíneo. Pero no es hermano. Sí, ese es el problema dentro del evangelicalismo. Dicen hermano a cualquiera. No puede ser así. Si la doctrina no se define, si usted no sabe lo que usted cree, escuche bien, usted va a decir hermano inclusive hasta tal vez a Satanás. No, pero creen en Dios. Entonces dígale hermano a un mormón. El mormón cree en Dios. El testigo de Jehová también cree en Dios. Los adventistas creen en Dios. ¿Cómo? ¿Los adventistas no son evangélicos? No lo son. Ellos creen que para ser salvos
hay que guardar el séptimo día, sábado. O sea, hoy día. Mañana que es domingo, esa es la marca de la bestia. Ellos enseñan eso. O sea que si usted mañana se reúne, bueno, hoy ya con la COVID nadie se reúne, pero si usted observa el domingo, entonces usted tiene la marca de la bestia. Así dice. Entonces, ¿cómo usted llama hermano a alguien que según él usted tiene la marca de la bestia porque usted se reúne el domingo? Ahora, eso es entre otras doctrinas más que los adventistas sectarios creen. Eso tampoco enseña la Biblia. Es muy importante la doctrina. No, pero la doctrina no es importante. No me importa la iglesia que tú vayas. Si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Bueno, ese corito yo lo cantaba. Pero ese corito evangélico, ¿no? Lo llaman corito diminutivo, de coro. No es cierto, es una herejía. Porque, porque muchas sectas dicen, yo también estoy detrás del Calvario porque creo que Jesús murió. Bueno, entonces, si es así, no me importa la iglesia que tú vayas. Dame la mano. Bueno, hoy ya no se pueden dar la mano por el COVID, tampoco. O sea que ya ese coro desechado. Hay que cambiar la letra. Se puede decir, ponte tu máscara y mi hermano serás. Así es mejor el coro. Porque no se puede dar la mano. ¿Qué enseña? ¿Qué enseñaron los reformadores en cuanto al Espíritu Santo? Bueno, vamos a empezar. Está dividido, ellos dividieron este capítulo 53 en 11 partes. Escuche bien, 11 partes, 1, 1, 11, 1, 1, 11. Como es muy extenso, no lo vamos a terminar los 11 en lo que queda, porque usted no va a entender nada. Yo quiero que usted entienda. Porque yo quiero que cuando terminemos esto le digan, a ver, ¿qué es lo que habló esa persona ahí en el video? ¿Qué estaba hablando? Y usted no le puede decir, bueno, en realidad yo no le entendí nada. No quiero que diga eso. No. Yo quiero que diga lo que aprendió. Y diga, bueno, él dijo esto del Espíritu Santo. ¿No? Y eso es, si eso sucede en iglesias locales, ¿no? Yo lo sé. Uno predica una hora, están sentados, y al final yo les preguntaba, ¿de qué hablé? 5 minutos en silencio. Yo le digo, segunda pregunta, voy a preguntar por segunda vez. ¿De qué hablé? ¿De qué prediqué? Nadie dice nada. Entonces digo, pues eran tan humildes que nadie quiere hablar. ¿O será que no entendieron absolutamente nada o su mente estaba en otra parte? Si eso sucede en iglesias presenciales, ¿cuánto más aquí? Ustedes me ven a mí, mis gestos, mi rostro, pero yo no lo veo a ustedes excepto las fotos. Yo creo en su honestidad cristiana que me están atendiendo y no están cocinando. Eso es lo que yo creo. Y yo espero que al final de esta clase ustedes digan, aprendí esto del Espíritu Santo. Pero que por favor no digan, ¿qué dijo el hermano? Pues habló, no sé, habló algo. No diga eso, por favor. No, 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 no lo diga. Uh, voy a tratar de ser lo más claro, despacio, porque aunque tal vez este tema me vaya a 4 o 5 sesiones, no me importa, porque lo que yo quiero, mi meta es que usted aprenda. ¿Me entiende? Esa es la meta. Y en el aprendizaje
existe la interacción. Yo enseño, pero usted presta atención. Ese es aprendizaje. Porque si yo enseño, pero usted no presta atención, entonces usted no aprende. Y yo estuve hablando a mí mismo. Porque yo me estoy mirando aquí. Entonces yo me estaba predicando a mí porque usted no aprendió nada. Yo quiero que usted aprenda. ¿Me entiende? Hermano en la fe, amigo tal vez, o cristiano católico, o cristiano evangélico, cristiano pentecostal, o testigo de Jehová, o mormón, o tal vez nada. Pero quiero que aprenda. Número 1. ¿Qué significa el término Espíritu Santo? Ahora, vamos a ver cómo lo desarrolla. Cómo lo desarrolla el catecismo de Heidelberg a la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O qué significa? Ahora, recuerde que esto está escrito. Una de las cosas muy importantes que tiene que entender es esto. Cuando estos catecismos se escribieron en el idioma latín. ¿Sabe lo que es latín? Si no sabe, yo se lo voy a decir. Latín es un idioma, prácticamente ya no se habla, pero que se habló por siglos, ¿no? Durante el tiempo, inclusive antes de Jesús, durante Jesús y durante el tiempo de la Edad Media. El latín se estudiaba, para los que no nacieron en Roma, estudiaban en latín, porque la mayoría de los escritos estaban en latín. Entonces, una persona que hablaba latín era una persona súper extra educada, era un intelectual. Cualquier persona no estudiaba latín y no hablaba latín. El que hablaba latín significaba que era una persona, un intelectual, un académico, alguien de gran educación. Porque no era del vulgo. No hablaba un lenguaje del vulgo, del pueblo, no. Era una persona educada, estudiada. Los reformadores escribieron en latín. Lutero, Calvino, los catecismos eran en latín. Personas estudiadas, así como ustedes son personas estudiadas. La mayoría de nuestros términos está en latín. Cuando hablamos el español, castellano de Castilla en España, hay mucho latín. Dentro de los que estudian derecho en latín, los que estudian medicina también hay mucho latín. Prácticamente la mayoría de las áreas de estudio hay palabras en latín, de donde deriva ciertas palabras y conceptos. La Biblia fue traducida en latín. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando se traduce de latín al inglés y de ahí al español, se pierde el significado de las palabras. Porque no fue escrito en el lenguaje actual del español, fue escrito en un lenguaje, diríamos, que ya no se habla. De ahí lo tradujeron al inglés, y cuando se traduce al inglés, se pierde el significado. Una vez que está traducida al inglés, se traduce al español, porque la mayoría de los hispanos no hablan inglés. Cuando se traduce del inglés al español, se pierde el significado del inglés y se pierde el significado original del latín. Eso es lo que sucede con la Biblia. Eso es lo que sucede con muchos libros. Entonces, cuando nosotros, si usted lee algo que ha sido traducido, usted está leyendo una traducción que ha sido traducida 2 o 3 veces y que realmente se ha perdido el significado de lo que dice. Entonces, uno tiene que explicar lo que quisieron decir. Perdón. Por eso que dentro del evangelicalismo latinoamericano, México, Centro y Sudamérica, existe gran ignorancia. Gran ignorancia. Porque no leen. Es la verdad. Y peor aún con la tecnología, con el milagro de la internet, que todo lo tenemos a la mano. Antes no. Antes no había esto. Antes solamente era el libro. Y hay que leer. Uno tenía que leer, devorar.
el libro para saber. Hoy en día no, un día se va a internet a ver qué dice esto, ya lo leí, 3 líneas, ya uno sabe lo que. Pero no. Antes uno tenía que leer todo el libro para saber qué es lo que dice el libro. ¿Y cuál es la ventaja de hacer eso? Que usted sabe pensar, sabe hablar y sabe articular sus pensamientos en el aspecto teológico. Por eso que hoy en día el evangelicalismo es muerto. Sí, lo puedo decir así. Es muerto. Muerto en el sentido, no hay vida. Entonces yo les animo a ustedes, les exhorto, amigo evangélico pentecostal o carismático, o amigo católico romano que me está escuchando, los quiero. Yo tengo mucho respeto por los católicos romanos. Sí, de verdad. Son buenos amigos míos. Son inteligentes. Falta educación, hablo mucho con ellos. También con los evangélicos. Aunque son un poquito tercos los evangélicos. Leamos. Leamos. Leer. Verbo leer. El verbo leer se puede conjugar. He leído, leeré. Yo leo. Yo leía. Voy a leer. Leamos. Qué lindo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted lee, por ejemplo, los catecismos, su mente comienza a educarse. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted, a ver, ¿por qué eres presbiteriano reformado? Usted le puede decir, yo soy presbiteriano reformado porque como cristiano creo lo que dice la Biblia en cuanto al orden de la iglesia. Dios puso un orden en la iglesia. Dios eligió a líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros en la iglesia local seamos siendo instruidos en la verdadera palabra de fe con los líderes que Dios hizo. Esas personas son llamados ancianos, del griego presbítero. Entonces, así en la iglesia local, unidos en un solo cuerpo, podamos crecer al conocimiento de Cristo, a la altura de la madurez del hombre que es Jesucristo. Y así todos nosotros, todas las coyunturas trabajando en uno, podamos crecer en gracia y conocimiento. Entonces, usted puede decir eso cuando usted está estudiando. Porque eso es la iglesia local, eso es lo que dice Pablo. Esencialmente, eso es lo que dice Pablo. ¿Qué es la palabra espíritu? El término espíritu a veces se toma por la causa y el efecto. Cuando se habla de la causa significa es una fuerza que está en movimiento y es ya sea creado o no creado. Si el espíritu es no creado, en el sentido en el cual Dios es esencialmente y personalmente es un espíritu, esto es algo incorpóreo, indivisible, teniendo una esencia espiritual, pero no corporal. Dios es espíritu, Juan 4:24. El espíritu como creación es ya sea inmaterial, como los ángeles, ya puede ser algo bueno o malo, como el alma de los hombres. Quien hace a sus ángeles espíritus, ¿no? Eso está en Salmo 104:4. O puede ser material en el sentido del viento, el vapor. El viento sopla de donde quiere y escucha su sonido. Pero cuando se toma del aspecto de su efecto, el espíritu significa el aire el cual se mueve. El impulso y las emociones del aire. El viento y el vapor que se mueve en diferentes formas. Afecciones espirituales, ejercicios, ya sea bien o mal. Es en esta forma que nosotros hablamos del espíritu de temor, espíritu de valentía, espíritu de resolución. Los dones del Santo Espíritu también tienen que ver con eso. Cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses 6:9, no hacer que el Espíritu se enoje. Así como está usado aquí. El término de Espíritu significa la causa que influencia o se mueve, el cual es la tercera persona de la divinidad, que trabaja efectualmente en la mente y las emociones y la voluntad de los hombres.
La tercera persona de la divinidad es llamado el Espíritu. Uno, porque es una esencia espiritual, inmaterial, invisible. Dos, porque es inspirado del Padre y del Hijo. Y es la persona a través de quien el Padre y el Hijo inmediatamente influencia los corazones de los electos, o porque Él es el agente inmediato del trabajo espiritual. Esto es bien importante en cuanto a teología. He dicho muchos conceptos. Yo entiendo, si no le entiende, yo puedo entender, porque he dicho muchos conceptos, pero una cosa importante para nosotros es esto. Espiritual, porque es inspirado por el Padre y el Espíritu. Y fíjese esto, es la persona a través del cual el Padre y el Espíritu inmediatamente influencia los corazones de los elegidos. Ahora, aquí habla de la elección, no es el tema, no es la elección, pero está relacionado a eso. ¿Se ha preguntado alguna vez, siempre me preguntan, cuando se expone la palabra de Dios, por qué algunos responden positivamente y por qué algunos no responden al llamado de la predicación de la palabra? Bueno, aquí dice porque el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los elegidos. Puede ser que esa persona no fue elegida. ¿Por qué entre 100 personas 10 responden sí y las 90 no responden nada? Bueno, puede ser porque esas 10 fueron elegidos y las 90 nada. Ahora, otra cosa muy importante. No. El Espíritu Santo dice aquí porque Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, igual y el mismo como el Padre y el Hijo, y Dios es un espíritu, es llamado santo. O sea, el Espíritu Santo es llamado santo porque es el Espíritu de Dios. Ahora, si el Espíritu es santo, porque se llama Espíritu Santo, entonces quiere decir que también hay espíritus que no son santos, que son espíritus impíos. Eso es algo muy importante. Porque aquí quiero hacer una pequeña paréntesis, después vamos a hablar cuando llegue el punto de, cuando se hable, por ejemplo, de demonología, el estudio de los demonios. El demonio es un espíritu. Los demonios son espíritus malos. El Espíritu de Dios es el único Espíritu Santo. Entonces, así como existe un Espíritu Santo, que es Dios, existen más de un espíritu, que es un espíritu malo. Si el Espíritu Santo viene de Dios, ¿de dónde vienen los espíritus malos? De Satanás. Entonces estamos hablando ya del área espiritual. El Espíritu Santo se mueve en el aspecto espiritual y los espíritus malos también. Entonces los espíritus malos existen. Claro que existen. No son santos, obviamente, pero existen. Y con esto quiero decir esto. Si en tu casa está el Espíritu Santo, no puede haber espíritus malos. Tienen que entender esto. Porque dentro de nuestra cultura existe el hecho de los fantasmas, los espíritus de los muertos y un montón de cosas. Uno crece así. Yo he crecido así, tal vez usted creció así, escuchando historias. Y aunque sean historias, sea verdad o mentira, el hecho es que los espíritus malos existen. Eso es la verdad. Pero la cosa que es cierta también es la verdad, es que cuando el Espíritu Santo está en uno, en un lugar, no puede existir el espíritu malo ahí. Y eso es verdad. No puede estar el Espíritu Santo aquí en la esquina y el espíritu malo aquí en la otra esquina. No, no puede haber eso. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Eso tiene que tener en mente. Entonces, para ser fuertes espirituales, tenemos que orar y leer la Biblia y creer. Porque esos espíritus malos van a molestar. Eso es cierto. Van a molestar. Eso lo sé por primera mano de vivencia personal
Ellos molestan, y también por mi trabajo que he hecho. Y es cierto, no poseen, no se meten en la persona, especialmente si son cristianos de verdad, pero molestan. Y cuando digo la palabra molestan, quiero decir que, otra cosa muy importante, no molestan a todos, pero sí molestan. Y usted tiene que estar espiritualmente fuerte. Porque así como existe el Espíritu Santo de Dios, existen cantidad de espíritus malos. Cantidad. ¿Quién es este Santo Espíritu? Número 2. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, escuche bien esto, porque los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es una persona. Niegan que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ellos niegan que hay una Trinidad. Ellos dicen, yo estudié con los testigos de Jehová por años, yo conozco lo que ellos dicen. Valgo la Biblia, ¿no? Buenos días. Usted está tomando desayuno, pero a ellos no les importa que esté tomando desayuno. Señora, venimos a dar las buenas nuevas del reino de Dios. Una pregunta, señora. Usted le está cerrando la puerta y ellos ponen la mano ahí. Ellos ponen la mano porque no le dejan cerrar. Dice, no. Señora, una pregunta. No cierre. Una pregunta. Si usted se muere y le está cerrando la puerta, ponen el pie abajo. No, señora, si usted se muere, ¿a dónde va? ¿Al paraíso? Señora, por favor, no cierre la puerta. Nomás respóndame esta pregunta. Si usted muere ahorita, ¿a dónde se va? Y usted pues está de hambre, ¿no? Usted preparó ahí su buen desayuno y usted quiere comer, pero el testigo está en la puerta y él quiere saber que antes que coma usted, si usted se muere, ¿a dónde va? Él quiere saber eso. Pues teníamos que hacer eso, nadie nos cerraba la puerta. La única vez que cerraba la puerta, y una vez lo hice, fue cuando puse mi perro en la puerta, pero estaba escondido en un árbol. Cuando ellos van, no vieron al perro. Claro, mi perro no muerde, pero es grande. Cuando tocan la puerta y se dan cuenta que había un perro, pero salen más rápido que Superman. Nunca vi un testigo de Jehová corriendo rápido como salió ese, porque vio a mi perro. Así que ya saben cómo deshacerse de los testigos de Jehová. Pongan un perrito y se van corriendo. Pero el testigo de Jehová niega. El testigo de Jehová niega que el Espíritu Santo es una persona. Niega que Jesús es Dios y niega que hay una Trinidad. Y claro, porque ellos dicen, no existe Trinidad aquí. No existe, claro, no existe. Tienes razón, no existe. Tampoco existe Salón del Reino. No existe Salón del Reino. No existe. Y yo les decía eso. Me dicen, no existe. No existe. A ver, español, Salón del Reino. O inglés, Kingdom Hall. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? No hay, exacto. Así como no hay Salón del Reino, no hay Trinidad. Pero hay una diferencia. Que aunque no existe Trinidad, desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia pone al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. En otras palabras, el argumento no es que tiene que decir Trinidad para creer en la Trinidad. El argumento es, la Biblia presenta al Padre, Hijo, Espíritu Santo como personas y como parte de la Trinidad Dios, no tres dioses. Y ese es el problema que no entiende. No, usted puede hablar con la pared mejor que con un testigo de Jehová, porque va a perder el tiempo, no va a tomar desayuno. Yo le aseguro, usted va a perder su desayuno si habla en la mañana con un testigo. Lo pierde. Le va a malograr el día. Así que si usted está comiendo y quiere abrir la puerta del testigo, piense, no voy a comer todo el día o quiero comer. Decisión de usted. A ellos no les importa. A ellos lo que les importa es, cuando muera usted, ¿a dónde va a ir? Y ponen la manito y el pie para que no cierre la puerta. Así son. Yo he hablado con ellos en el parque, en mi casa, en la estación del carro, del bus, en la escuela, en muchas partes. Y mi pregunta siempre a ellos,
les tapaba la boca diciendo, antes que usted me diga que no hay Trinidad en la Biblia, porque yo sé lo que usted cree, nomás deme un versículo donde diga Salón del Reino. Nada más. Uno. Si usted me menciona Salón del Reino, hoy día César Arévalo se convierte en predicador de los testigos de Jehová. Salón del Reino. Ahora vamos a la concordancia. Salón. Salón, la concordancia. Pues no hay salón en mi concordancia. De repente en la Biblia hay usted. No hay. No existe Salón del Reino. Eso lo inventaron ustedes. Tampoco existe, no harán transfusión de sangre. No existe. No, pero ahí dice que no, comer sangre no es transfusión de sangre. ¿Qué es? Ya lo dijiste, comer. O sea, cuando tú comes una hamburguesa, estás haciendo transfusión de hamburguesa. Porque eso es lo que tú estás diciendo. Cuando tomas agua, te estás haciendo una transfusión de agua. O comes una pizza. ¿Qué estás haciendo de transfusión? Porque al comer es masticar, ¿no? Las glándulas salivales comienzan a generar y eso ayuda a que el ácido en el estómago digiera lo que estás comiendo. Eso es comer. Pero cuando te haces transfusión, tú no estás masticando la sangre. Una cosa es comer sangre, otra cosa es transfusión. Segundo desafío, testigo de Jehová. Si tú me das uno, no te harás transfusión de sangre, también me convierto en predicador, testigo de Jehová. Y cuando digo predicador, créeme, yo tomo en serio la religión. Yo me voy de puerta en puerta a todo el mundo, más que tú. Pero muéstrame, no te harás transfusión de sangre. No existe. No existe. Absolutamente no hay. Entonces, ya que no existe, ¿por qué eres testigo de Jehová? Si no existe lo que tú crees. Claro, no existe Salón del Reino, no existe, no te harás transfusión. No existe. Deja de ser testigo y conmigo vamos a estudiar la Biblia de verdad. No, así yo les decía directo. Porque yo tenía que comer. A mí me gusta comer mi desayuno. Yo le decía, yo estoy desayunando. Si yo te hago caso a ti, voy a perder mi desayuno. Y hablamos en serio. Para mí más importante es mi desayuno que hablar contigo. Es la verdad. Es más importante. Así que, si quieres hablar conmigo, dos cosas. Uno, tú no vas a decir absolutamente nada porque esta es mi casa. Y número dos, me vas a escuchar desde el principio al final. No estás autorizado a preguntarme nada, porque esta es mi casa. Si entras a mi casa, esas son mis reglas para los testigos. Testigo que entra a mi casa, no pregunta nada y me escucha de buena gana. Pero yo quiero saber, no. Entras calladito y me escuchas de principio a fin lo que yo te voy a decir. No permito ningún testigo que hable en mi casa, porque es mi casa. Yo pongo mis reglas. Esa es mi regla para el testigo. Calladito y me escucha, sin preguntar, sin decir absolutamente nada. Si aceptas, bienvenido. Y si no, puedes seguir. Y hermanos, así les callaba la boca a los testigos. Porque yo sé lo que ellos creen. Ellos niegan la Trinidad, niegan que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando dice aquí el Espíritu Santo es Dios, verdadero Dios de la divinidad, procede del Padre y del Hijo, son coeternos, son coiguales, de la misma sustancia con el Padre y el Hijo, y los dos envían a los corazones de los fieles para que el Espíritu Santo y hacerlos que puedan adquirir la vida eterna. Esta es la descripción y definición que se puede establecer en contra de los heréticos. Miren,
Las mismas cosas deben ser probadas desde la Escritura referente a la divinidad del Espíritu Santo, el cual nosotros ya hemos demostrado en referente a la divinidad del Hijo. O sea, aquí los reformadores van a demostrar que el Espíritu Santo es Dios de la misma manera que se demostró que Cristo es Dios. Porque también niegan que Cristo es Dios, ¿no? Dice en su Biblia, yo tengo aquí una Biblia del Testigo de Jehová, lo tengo, porque a mí me enseñaron así también, hasta yo leía y enseñaba, ¿no? Juan 1:1, y el verbo era un Dios, uno. No existe en el griego un Dios, solamente existe el verbo era Dios, nada más. Entonces, ¿por qué lo ponen un? Porque no creen que Cristo es Dios. Son deshonestos. Son deshonestos. Entonces, yo no respeto a una persona deshonesta. Yo no lo respeto a los testigos. Y si van bien vestiditos, ¿no? Sí, todos bien vestidos con su corbatita. Los niños de 3 añitos, bien bonitos. Está bien, ejemplo para muchos evangélicos. Pero el problema no es eso. Es la doctrina. Que ellos enseñan algo malo, algo equivocado, una herejía completa. Porque ellos ponen un Dios cuando no existe un Dios. El artículo indefinido no existe, solamente Dios. Porque imagínense que mañana el presidente de los testigos diga, hemos reconocido que Juan 1:1 está mal traducido. ¿Qué creen ustedes que va a pasar por los más de 30 millones de testigos de Jehová que existen? Yo creo que la mayoría va a dejar y dice, ¿cómo que ya no es un Dios? O sea que estuve creyendo una mentira por más de 50 años. Exacto. Porque el fundador de ustedes fue un patán, un mentiroso, ¿no? Fue un socarrón. El fundador de los testigos de Jehová fue un socarrón, ¿no? Un sinvergüenza. Eso fue lo que fue. Un sinvergüenza. Entonces no se puede respetar a sinvergüenzas. Igual que el fundador de los mormones, José Smith, otro sinvergüenza. Sí. Y también el que inventó de que Cristo iba a venir los adventistas, otro sinvergüenza. Sí, es que son sectas, hay que decirlo. Esas 3 sectas, testigos, mormones, adventistas, no nacieron en México, no se originaron en Centroamérica, peor en Sudamérica. Entonces, ¿dónde nacieron? Aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos. De aquí salen todos esos compadres. De aquí. Y de aquí comienzan a diseminar. Sí. Doctrinas totalmente heréticas. Heréticas. Entonces, no se puede respetar una herejía. Pablo no respetó herejías. ¿Qué dijo en Gálatas? Cualquiera que venga a predicar algo, ángel del cielo, lo que sea maldito, sea anatema. Entonces él no respetó. ¿Por qué tenemos que respetar a alguien que esté enseñando algo que va en contra de la verdadera doctrina apostólica y católica? Ahora, evangélicos tienen problema con la palabra católica porque dicen, oh, el Papa. No, el Papa no tiene nada que ver con el catolicismo. Él no lo inventó. Él no lo inventó. Catolicismo empezó desde Hechos, capítulo 1, capítulo 2, más de 2000 años. Sí, yo soy felizmente católico de la Iglesia Universal. No de la Iglesia Universal de la secta mentirosa que está por ahí, sino de lo que la Biblia dice, cuando Jesús dijo, id a todas las naciones, gentiles, todas las naciones, y haced discípulos. ¿Ok? Eso está hablando de la catolicidad o universalidad del mensaje del Evangelio. O sea que el Evangelio, la iglesia no iba a ser local judía, sino tenía que ser internacional, de naciones. Catolicidad. Pero no papista, no romanista. En Roma sí, pero no con sede en Roma, que eso ya viene invención. Entonces tenemos que saber hacer la diferencia. Los reformadores sabían eso. Claro, es historia, hermano.
¿O quién cree usted que nos dio la Biblia? No nació de las asambleas de Dios ni de los pentecostales. Pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo es tercera persona de la Trinidad, igual que el Padre. La siguiente declaración del apóstol Pablo establece estas proposiciones. Por ejemplo, 1 Corintios 2, 11, 12 dice, las cosas que Dios conoce, las cosas que el hombre no conoce, del Espíritu y de Dios. Ahora, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo. Mira lo que dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ahora, bien interesante porque dice que el cristiano no ha recibido el Espíritu del mundo. Ahora, hay un Espíritu del mundo. Ahí lo está diciendo. Hay un Espíritu del mundo que los cristianos no hemos recibido. La pregunta que yo le hago a este hermano, ¿quién ha recibido el Espíritu del mundo? Si no es el Espíritu Santo, entonces ¿qué Espíritu reciben? Pregúntese. Si la mayoría de la gente no tiene el Espíritu Santo, ¿qué Espíritu han recibido? El Espíritu de Satanás. No hay un espíritu neutro. No hay un espíritu que diga, bueno, yo no soy de Dios ni tampoco del demonio. Yo soy neutro. No existe espíritu neutro. O es el Espíritu Santo o es el espíritu del mundo. Pero el espíritu del mundo, fíjese, está hablando Pablo. Pablo dice en Efesios, ¿no? En capítulo 2, según la potestad del aire. Ahora, escucha lo que dice después. El espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia. Es el espíritu del mundo. O sea, teológicamente hablando, uno puede llegar a esta conclusión. Si no es el Espíritu Santo, ¿qué espíritu es? Responda. Porque hay dos espíritus, del mundo y el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué espíritu tiene? Espíritu del mundo. ¿Y cuál es ese espíritu del mundo? Efesios capítulo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cuál es ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? El Dios de este siglo, con minúscula. El espíritu que ahora opera, y la palabra operar es trabajar, el espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia. Un hijo de desobediencia es alguien que rechaza la fe en Cristo. Entonces, se puede decir que hay dos tipos de personas, el que tiene el Espíritu Santo y el que tiene el espíritu del mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2. Dice, el espíritu del mundo, el cual el espíritu es de Dios, pero el espíritu, el cual es de Dios, para que nosotros podamos conocer las cosas que son dadas libremente de Dios. Y todo eso trabaja por un mismo espíritu, repartiendo a cada hombre según su voluntad. O sea, según 1 Corintios 2, 11, 12 y 11, Pablo está describiendo la personalidad del Espíritu Santo. O sea, no es una fuerza, pero al mismo tiempo le agrega y le caracteriza con cosas que solamente le corresponde a Dios hacer. Eso hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una persona y es Dios. No tiene que decir la palabra Trinidad. Ahí lo dice. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? Que el Espíritu Santo es subsistente o es una persona. Bueno, eso se prueba de los ejemplos que están registrados y que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en una forma de paloma. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense bien el relato que hace Lucas. Lucas es el que escribió
el evangelio que lleva su nombre, pero Lucas no estuvo presente. A Lucas le contaron. El que le contó fue Pedro. Entonces Pedro le dice a Lucas, ¿sabes qué, Lucas? Cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan en el Jordán, sucedió algo extraordinario. El Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y cómo sabes que vino? ¿Sabes por qué? Porque cuando descendió el Espíritu Santo, vimos como una paloma que descendió sobre Jesús. Mira la descripción que le hace Pedro a Lucas, y él escribió su evangelio. Porque ahí dice. Y en Hechos 2:3, aquí tengo la Biblia conmigo, pero esta Biblia está en inglés, pero no importa. Hechos 2:3 dice, y apareció sobre ellos llamas de fuego, como de fuego, que estaban sentadas sobre cada uno de ellos. Entonces vemos aquí que en el bautismo de Jesús era como una paloma, el Espíritu Santo. Pero cuando llenó a los discípulos, no era una paloma, eran como lenguas de fuego. ¿Entiende? El mismo Espíritu Santo en el bautismo de Jesús desciende como paloma, pero cuando que se cumple la promesa en Hechos 2:3, desciende no como paloma, sino como llamas de fuego, sentándose sobre cada uno de los presentes, que eran como más de 120. Los 12 discípulos, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres, que estaba María, estaba Susana, estaba María Magdalena, estaba María, la mamá de Felipe el Menor, estaba Susana, Juana, Joana, y los hombres que siguieron a Jesús, más de 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, segundo punto, que el Espíritu Santo es una persona, dice, es evidente del hecho que Él es llamado Dios. ¿Dónde se le llama Dios? Bueno, 1 Corintios 3:16. Esos temas son importantísimos. Ahora entiende por qué nos va a llevar más tiempo. 1 Corintios 3:16, si usted tiene su Biblia, puede seguirme a mí. Mira lo que dice 3:16. Dice, ¿no saben ustedes que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Perdón, ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora, bien interesante. Porque aquí está llamando al Espíritu Santo de Dios. Pero antes de eso dice que ustedes son templo de Dios. Entonces, si somos templo de Dios, es obvio que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, concluimos que el Espíritu es una persona y que el Espíritu es Dios. Entonces, cuando usted habla con un amigo testigo de Jehová, usted le va a decir, 1 Corintios 3:16, usted le va a decir, lee lo que dice ahí. Tu cuerpo es templo es templo de Dios. Sí, va a decir. ¿Quién habita ahí? Lee lo que dice ahí. El Espíritu de Dios. Ahora, yo te pregunto, esta pregunta es clave para un testigo de Jehová. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios que habita en mí, de acuerdo a Pablo, es santo o no es santo? No puede decir que no es santo, porque el texto dice que es el Espíritu de Dios. Forzosamente tiene que decir que el Espíritu es santo.
Y si el Espíritu de Dios es Espíritu Santo, ya lo dijo, el Espíritu es Dios y es una persona. Asunto acabado. Ya no hay más argumento. 1 Corintios 3:16 demuestra que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, y refuta la herejía de los testigos y de otros que niegan que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a otro texto. Hechos 5:3. ¿Qué dice? ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Se dan cuenta que este estudio es fabuloso? Voy a abrir la otra Biblia. Esta Biblia es siríaca. ¿Qué hemos dicho? Hechos 5:3. ¿Qué dice Hechos 5:3? Hechos 5:3 dice así en la versión. Entonces Simón le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera para que mintieras al Espíritu Santo? Un momento. Si el Espíritu Santo es una fuerza o una cosa, usted no le puede mentir a una cosa. Claro, se miente a una persona. Pero si, le mentí a la piedra. ¿Cómo que le mentí a la piedra? No existe. No tiene sentido. No hay tal cosa como le mentí a la piedra. Se miente a una persona. Y aquí se está diciendo que Ananías mintió al Espíritu Santo. Ok, un momento. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, mintió al Espíritu, lo cual implica que el Espíritu es una persona. Se le pregunta al testigo de Jehová, oiga, señor testigo, ¿usted ha mentido? Honestamente, porque nadie es perfecto. Bueno, sí, le va a decir, ok. Cuando usted mintió, ¿le mintió a un animal, a una piedra o a una persona? No más quiero saber. No quiero los detalles. No quiero saber a quién o cómo o cuándo. No más. Animal, cosa o persona. ¿Quién le mintió a usted? Oh, a una persona. Ok, ahí se acabó. Entonces, ya que uno miente a una persona y no se puede mentir a animal ni a cosa, Ananías mintió al Espíritu. ¿Correcto? Lea su Biblia. Sí. ¿Cuál es la conclusión? Que el Espíritu Santo es una. Dígalo. Dígalo. Persona. No es una fuerza. Ahí está la misma Biblia, dice. Y otra cosa. Según el contexto, Ananías murió porque dice en el versículo 4, la última parte, tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Léalo, señor testigo. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le mintió? A Dios. Pero ¿qué dice anteriormente? ¿A quién le había mentido? Al Espíritu. Entonces, concluimos dos cosas. Uno, que el Espíritu es una persona y que el Espíritu es Dios. La misma Biblia lo dice. ¿Necesita decir la palabra Trinidad? No, no necesita decir la palabra. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Subráyalo. Así usted va a poder tener un buen desayuno cuando un testigo vaya a tocar a la puerta de su casa. Bueno. Hay muchos textos más. Por ejemplo, se acredita al Espíritu Santo la capacidad de enseñar. ¿Sí? La capacidad de enseñar. Hay muchos textos. Lucas 12:11. Con esto voy a terminar. Lucas 12:11. Para que se den cuenta cómo los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas 12:11? Dice así.
cuando los lleven a las sinagogas ante gobernantes y autoridades, no estén preocupados de cómo se defenderán o qué dirán. 12. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les enseñará. Un momento. Pero enseñar es una cualidad intelectual. Una cosa no enseña. El que enseña son atributos de una persona. Si aquí me está diciendo que el Espíritu me va a enseñar qué hablar, entonces lo que me está diciendo en ese momento es que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, es una persona. Y aquí mismo lo dice Lucas. Y otra cosa, versículo 10. Cualquiera que pronuncie alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu, no le será perdonado. Un momento, ¿cómo tú puedes ser juzgado si tú ofendes a una piedra? Supongamos, estás caminando, ves una piedra y lo pateas. Patea la piedra. Voy a decir, ¿sabe qué? Usted pateó la piedra. La piedra sí, sufrió un trauma porque usted le pateó en la parte trasera de la piedra. La piedra salió volando. Entonces usted prácticamente ofendió a la piedra. Hizo violencia. Si alguien le dice eso, o está loco en la cabeza. Y si usted cree, usted también está peor loco. Solamente eso existe entre personas. Cuando uno miente a alguien es entre personas. Cuando uno blasfema, o viola, o hace algo que está mal, de acuerdo a la ley de Dios, es entre personas. No es entre cosas. Aquí Lucas dice, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, no te será perdonado. Ok, si el Espíritu fuera una fuerza, entonces ¿por qué no me va a ser perdonado una blasfema? Primeramente, no se blasfema contra algo inmaterial o impersonal. Bueno, si aquí estoy blasfemando contra el Espíritu Santo es una persona. Y otra cosa, dice, no será perdonado. Implica que es el Espíritu Santo. Si es santo, es de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es de Dios. Y es Dios. Con eso quiero terminar. Se dan cuenta cómo los mismos textos nos enseñan dos cosas. El Espíritu Santo es una persona con atributos de personalidad. Y en segundo lugar, es Dios. Porque los mismos textos nos llevan a la conclusión de todo lo que hace el Espíritu Santo es prácticamente prueba de que es Dios. Algo muy importante quiero recalcar, lo que dije y leímos. Si no tiene el Espíritu Santo, le pregunto a usted, ¿qué espíritu tiene? Si solamente pueden tener Espíritu Santo o espíritu de este mundo. Si no tienen el Espíritu Santo, ¿qué espíritu tienen? Responda. El espíritu de este mundo, el cual el Dios de este siglo ha enriquecido la mente de los hombres, ¿no? Es el espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia. O sea, hay dos opciones, o Espíritu Santo o espíritu de este mundo. Nada más. No hay otra forma, porque el Espíritu Santo es el que sabe la mente de Dios. Y el que no tiene el Espíritu Santo no tiene la mente de Dios. Tiene la mente de este mundo. Efesios capítulo 2. El espíritu que ahora trabaja en la mente de los hijos de desobediencia. Un hijo de desobediencia, ¿qué significa? Alguien que rechaza la ley de Dios. Por eso es de desobediencia. Malcriado, ¿no? Es un malcriado espiritualmente. Rebelde. Malcriado.
sin vergüenza, cara dura, como dicen por ahí. Sí, así son, porque no tienen el Espíritu de Dios. Bueno, espero que esto hasta aquí haya sido de ayuda y vamos a continuar este tema del Espíritu Santo la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que Señor, esto nos ha ayudado a entender tu palabra y también las verdades que nos enseñas a cada momento. Te pido por mis hermanos y por los que escucharon, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.